quiero vivir en lo suave de tu presencia, quiero morar y permanecer el tiempo que sea necesario para que te formes tú en mí y permanecer el tiempo que sea necesario para que te formes tú en mí. En lo suave de tu presencia quiero vivir. En lo suave de tu presencia quiero morar y permanecer el tiempo que sea necesario para que te formes tú en mí y permanecer el tiempo que sea necesario para que te formes tú en mí. Tú en mí, yo en ti, 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 en un solo corazón, en ti, yo en ti, tú en mí, yo en ti, yo en ti. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este momento con la misericordia, a este nuevo encuentro con Jesús misericordioso. Hoy me acompañan mis amigas, mis hermanas de apostolado. Soy Eliana Merlo, colaboradora de los Padres Marianos en el Santuario de la Divina Misericordia en Estacris. En esta nueva oportunidad que el Señor nos concede, vamos a meditar, vamos a aprender, vamos a detenernos un poquito más sobre las obras de misericordia espirituales. Les recuerdo que ustedes, todos los escritos que vamos a compartir, ustedes los pueden obtener adquiriendo el diario Los Escritos de Santa María Faustina. El diario se llama La Divina Misericordia en mi alma. Hoy voy a tomar dos numerales consecutivos, el número 1316 y 1317. Jesús le dice a Sor Faustina: hija mía, necesito sacrificios hechos por amor, porque solo estos tienen valor hacia mí. Es grande la deuda del mundo contraída conmigo. La pueden pagar las almas puras con sus sacrificios, practicando la misericordia espiritualmente. Sor Faustina le responde: comprendo tus palabras, Señor, y la grandeza de la misericordia que ha de resplandecer en el alma. Por eso el Señor responde: sé, hija mía, que lo comprendes y que haces todo lo que está en tu poder, pero escríbelo para muchas almas que a veces se afligen por no tener bienes materiales, para practicar con ellos la misericordia. Sin embargo, el mérito mucho más grande lo tiene la misericordia espiritual, que no necesita ni autorización ni granero, siendo accesible a cualquier alma. Si el alma no practica la misericordia de alguna manera, no conseguirá mi misericordia en el día del juicio. O si las almas supieran acumular los tesoros eternos, no serían juzgadas, porque su misericordia anticiparía mi juicio. El mayor acto de amor, el mayor mérito, qué sorpresa lo tiene la misericordia espiritual.
Mirá, si nosotros aprendiéramos, como el Señor nos dice, a acumular esos tesoros, saltaríamos, no seríamos juzgadas. ¿Por qué? Por un poco lo que veníamos cantando, porque ya el Señor ha ido transformando nuestro corazón hasta tal punto de que es Él el que está obrando, es Él el que está soportando, el que está perdonando, el que está enseñando, bueno, todas las obras de misericordia. Y una de las primeras obras de misericordia es enseñar al que no sabe. Un poco la misión del Señor en el momento de la encarnación, venir a enseñarnos el rostro misericordioso del Padre. Es lo que Jesús ha realizado, ¿no? Durante su vida. Enseñar, corregir, anunciar el reino. Esta obra de misericordia nos lleva a hacer conocer a Dios, a anunciar el reino y su plan de salvación. El hombre siempre permanece como discípulo, porque Jesús, Dios, es la sabiduría eterna, ¿no? Jesús es el eterno maestro, el divino maestro. Para hacer realidad en nuestras vidas este mandato de Jesús en Mateo 28, que nos dice: ir y hacer discípulos a todos los pueblos de la tierra, debemos saber en qué creemos y a quién predicamos. Y para eso es necesario formarnos. Este conocimiento se alcanza a través de las Sagradas Escrituras y del magisterio de la Iglesia. Como devotos de la Divina Misericordia, es una obra que nos toca muy sensiblemente, porque Jesús, al revelarse a Santa Faustina, le dice: habla de esta inconcebible misericordia mía. Y también pide que se le recuerde al hombre que parece haber olvidado que Él es un Salvador misericordioso y que viene a derramar, que quiere derramar su misericordia en el mundo. Habla al mundo, le dice, de esta inconcebible misericordia mía. ¿Cuántos millones de personas que todavía no lo conocen? En evangelio que vos muy bien citabas en Mateo, cuántas personas que todavía no saben de Él, no saben de su salvación, no saben de su amor. Y cuán importante es en estos momentos adentrarnos a tener esa misión del Divino Maestro, de sacar al otro de algo que viene de la confusión, de la ignorancia que nos viene como herencia del pecado original. Y lo peor que nos puede suceder es la ignorancia en materia de religión, ¿verdad? Porque nosotros, si ignoramos, por ejemplo, el culto de la Divina Misericordia, nos perdemos las promesas de la Sagrada Imagen. Nos perdemos de las promesas de la coronilla, de todo el aspecto devocional. Nos perdemos de este momento. Estamos propagando la Divina Misericordia. Claro, y bueno, en este tiempo de pandemia, donde mayormente mueren las almas, la prontitud nuestra como apóstoles de responder a este llamado de Cristo, de darlo a conocer, porque cuántos se irán de este mundo sin saber, sin conocerlo, sin palpar su misericordia, sin haberse dejado acariciar por este amor del Señor. Por eso es lo importante de poder, a través de estos encuentros, hablar de Él y llegar a todos, que no quede nadie. O sea, esa es nuestra misión, hablar de Él y proclamarlo. Me pasó una vez en un sanatorio, una persona llega, estaba en coma, lo voy a comentar brevemente, y esta persona no tenía nuestro credo. Y bueno, cuando iba camino al ascensor en el sanatorio, ve la Sagrada Imagen de Jesús Misericordioso. Entonces ella leyó que decía: Jesús, en vos confío. Y dijo eso: Jesús, en vos confío. Y con ese Jesús, en vos confío, la internaron. Ella escuchaba cuando el médico le decía al hijo: su mamá tiene horas de vida, tiene momentos de vida, despídase, porque verdaderamente la situación es muy grave. Ella lo vio al Señor. Ella vio una luz a los pies de su cama, y esa luz se fue agrandando y la fue como tomándola hasta llegar al pecho de ella, y la levantó de tal modo que su cabeza y sus brazos quedaron colgados en la cama, y luego la depositó, y ella era la primera vez que tenía un encuentro con Jesús. Al día siguiente a la señora le dieron el alta, que les digo que estábamos en la Basílica de la Merced, y ese día era la fiesta de la misericordia. Imagínense, después de semejante experiencia, esta mujer lo que le contaba a los hijos, y cuál fue su sorpresa,
que el sanatorio quedaba muy cerquita de donde nosotros estábamos, y fueron a dar gracias ahí. Y cuando ella llegó, dijo, ese es el Jesús que yo he visto. Porque claro, le traían imágenes del Sagrado Corazón, del Divino Niño, del Jesús orante, y ninguna de las imágenes era la de la Divina Misericordia, que tiene esas promesas de salvación eterna. Más que nunca tenemos que adquirir la sagrada imagen, que llevarla en nuestros pechos, que ponerla en nuestras casas, que protegernos. Es una imagen exorcista porque lleva la sangre preciosa, ¿verdad?, que nos protege, que nos defiende del infierno. Que hablar, ¿no? Al mundo, hablar de este Padre misericordioso, porque la humanidad hoy se siente huérfana, pero porque no sabe que hay un Padre que los ama, un Padre que ha entregado a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces ese es el mensaje, poner luz, ¿no?, en esta sociedad que está todo tan confundido, todo tan revuelto, todo tan oscuro. Católicos que practican yoga, católicos que practican reiki. Está todo demasiado confundido. Y esa ignorancia religiosa, porque quizás no hubo alguien que les haga adentrar en el magisterio de la Iglesia, o lo que es peor, cuántas personas que terminan en sectas, que terminan en suicidios, que terminan en brujas, en quiromancia, o que piensan que le han vendido el alma al innombrable, al demonio, y no saben que el alma es posesión de Dios, de su único creador, y que el enemigo, por ser un ser creado, no tiene más dominio sobre el alma que Dios mismo, ¿verdad? Entonces, y amor por el alma. Bueno, qué importante en nuestros días, cómo estamos instrumentando, cómo podemos enseñar. Hay 10.000 formas de enseñar. Esta es una. Claro. Por ejemplo, proclamarnos, abrirnos al mundo a través de las redes, en unión con todos los hermanos nuestros que conocen de la Divina Misericordia, haciendo programas radiales, enviando audios, también a través de los grupos de WhatsApp, enviando catequesis, en la calle, en los lugares donde nos encontremos. Es importante, en esta comunión que vivo con Cristo, transmitirle a mi hermano. También es importante formarnos, ¿no?, para no deformar el mensaje, para que el mensaje sea transmitido con fidelidad, porque a veces tenemos la buena intención, pero es importante estar formados, tener una fe madura y formada para transmitir el mensaje como Jesús quiere que sea transmitido, y no según mi parecer, según lo que yo creo o lo que yo pienso. Lo que es peor, ¿no?, lo que yo siento, como le dice el Señor a Santa Faustina, no está en el sentimiento, sino en la voluntad. Y un alma que verdaderamente ama al Señor busca saber de Él. Le destina tiempo a la lectura, le destina tiempo a la meditación, a la contemplación de su palabra. Martita, muy bien, vos lo decías, formarnos. Claro, ¿qué es la formación? Es adquirir la nueva forma. ¿La nueva forma de quién? De Cristo, para poder irradiarlo, para permitirle al Señor que Él obre abundantemente en nosotros. Y esto, disculpa Mariana, implica renuncias en el mundo, renuncias en el mundo, y que a veces nos cuesta, pero que bueno, en el amor del Señor que nos dejamos penetrar, lo vamos haciendo. Ciertamente que podemos estar toda una jornada meditando sobre cada una de las obras de misericordia. Bueno, ahora estamos un poquito más limitados por el tiempo, pero un modo muy importante también de enseñar al que no sabe es compartir esta plataforma, es compartir la página de los Padres Marianos USA, compartir todas las publicaciones de Face, invitar a las personas a que se sumen, porque esas personas quizás no tienen alguien que haga de Juan el Bautista, que les indique este es el Cordero, este es el camino, y solo tienen ese momentito quizás cuando regresan cuando regresan del trabajo o en sus tareas, y pueden en el auto poner el audio compartiendo estos momentos de encuentro con la Divina Misericordia. Otra obra es aconsejar a quien lo necesita. ¿Qué me podés decir, Marisol, del dar consejo? Dar consejo. Muy bien en esto de decir consejo,
de pedir al Espíritu Santo el don del consejo. Muy bien. Que es tan importante dar un buen consejo, porque si aconsejo mal, puede ocasionar que esa persona tome una mala decisión y muy grave, ¿no? Y pierda su alma. Y pierda su alma. Y sobre todas las cosas, el gran beneficio de dar un buen consejo, que es abrir la conciencia en la verdad. Entonces, siempre es importante no sentirme vanagloriado ni importante porque acuden a mí para un consejo, sino en esa humildad, en esa sencillez, abrir el corazón, tratar de ponerme en el zapato de la otra persona para poner toda mi atención en lo que ella me quiere contar y de esa manera poder aconsejar, siempre bajo la luz del Espíritu Santo, porque también nos tenemos que dar cuenta que estamos siendo instrumentos de este mismo Espíritu, ¿no? No somos nosotros. Por lo tanto, cuando vienen a nosotros o alguien a pedirnos consejos, no podemos y no tenemos derecho a negarnos, a ser indiferente a la necesidad que la otra persona está buscando y está acudiendo a mí. Y también en esto el don de ciencia, ¿no? Del Santo Espíritu. ¿Qué voy a decir? ¿Qué es lo que sí voy a decir y qué es lo que debo callar? ¿Cómo decirlo? ¿Cuándo decirlo? Y si estamos, como muy bien lo estás diciendo, guiados por el Espíritu Santo, hemos de aconsejar desde las Sagradas Escrituras. Hemos de aconsejar desde Cristo mismo. Claro, ¿qué diría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? Claro, ¿cómo lo haría el Señor? ¿Qué le diría Jesús en esta situación? Porque muchos aconsejan desde el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿y el mundo qué te muestran hoy en las películas? Que tenés que ser infiel, que tenés que ser corrupto. Bien. Claro, que no importa, que no hay un mañana, que no hay una eternidad, que tenés que gozar hoy. Por eso, al momento de aconsejar, tenemos que procurar llevar a esa persona a que encuentre la plenitud de ella, tanto en lo espiritual como en lo material, de lo que, por supuesto, ella necesite la orientación. Buscar el tiempo, buscar la ocasión. Y para eso implica mucha entrega del que aconseja, implica morir también a esta comodidad de que a veces molesta, ¿por qué tengo que dar un tiempo? No, ahí está el amor al prójimo, el amor en ese consejo. Y encontrar en esa persona al mismo Jesús. Encontrar al mismo Jesús y en este consejo saber darle la mejor herramienta, que sepa encontrarse con el Señor y que acuda para siempre a buscarlo a Él en el consejo. Amén, muy lindo. Verdaderamente, a veces el mundo no quiere recibir nuestros consejos. Somos acá, 3 de nosotras somos madres. Y cómo podemos en este mundo orgulloso que no quiere recibir esa palabra, corregir al que se equivoca. Como un aporte último, ahí está la astucia del apóstol de la misericordia, el poder introducir en ese mensaje, en esa conversación, un consejo, poder hacer que brille la persona de Jesús en esa ocasión, porque nuestra palabra, que es la palabra del Señor, va a dar luz a esa persona, porque es la palabra de la verdad. Claro, pero a veces lo que decía es que está muy cerrada la persona. Entonces, es importante secundar ese consejo, esa palabra de consejo, regarlo con mucha oración y siempre con sacrificios, ¿no? Porque con la oración y con el sacrificio todo lo que el Señor puede llegar a hacer. Las personas que se equivocan en sus caminos. Una obra importante de la misericordia espiritual es corregir al que se equivoca. ¿Cómo nos cuesta? ¿Por qué será que nos cuesta tanto corregir al que se equivoca? Yo, para comprenderla bien, ¿no?, a esa obra de misericordia, me hice varias preguntas, ¿no? La primera era, ¿qué significa equivocarse, ¿no? Así que acudí al diccionario y en el diccionario dice que es errar, es perder, confundirse o desviar, ¿no? Pero para darle un sentido religioso, ¿no?, a ese significado, podemos decir que es cuando nosotros optamos por un camino de vida que está alejado de Dios y de sus mandamientos. Es desobedecer, ¿no? Morir en esa desobediencia que nos aparta de Dios.
La otra pregunta que yo me hacía era también ¿por qué corregir? ¿no? Y ahí aparece el libro del Apocalipsis, ¿no? En el capítulo 3, el versículo 19, donde el Señor nos dice: yo reprendo y corrijo a los que amo. Es un mandato del Señor. También en Mateo 18, en la corrección fraterna. Si ves que tu hermano peca, o sea, no es si supuse, si me parece, si creo, si ves que tu hermano... nos enseña cómo practicar, ¿no? La corrección. Entonces, nosotros, para corregir al hermano, buscamos al hermano ese que está extraviado, ¿no? Y lo volvemos al camino del Señor. Parece tan fácil, Normita, pero de verdad que cuando vos vas a corregir es como que te saltan a la yugular y nadie quiere saber cómo sufre la persona que hace una corrección. Claro. Y volverlo al camino del Señor. Y también tratar de hacerlo comprender, ¿no? De que ningún otro camino que esté alejado del Señor lleva a ninguna parte. En la corrección también lo que evitamos en la vida del hermano es que triunfe el mal. El mal es el pecado, porque el pecado va deteriorando la relación entre el hombre y Dios, entre yo y mis hermanos y conmigo mismo, ¿no? Bueno, todo eso, esa expresión, ¿no? Que acabo de decir, todas esas palabras, tiene un nombre que nosotros practicamos, ¿no? En la Iglesia Católica, se llama la corrección fraterna. Santo Tomás de Aquino decía, ¿no? Que la corrección fraterna es un acto de caridad. Y la caridad es una virtud teologal, que es amar al prójimo sobre sí mismo, pero por amor a Dios. Es decir, que esa corrección fraterna se basa en el primer y gran mandamiento que el Señor nos enseña, que es amar a Dios sobre todas las cosas. El Papa Benedicto XVI también nos decía, ¿no? Que no hay que interesarse únicamente en las necesidades físicas del hermano, sino en las espirituales, y que buscamos corregir fraternalmente en vista a la salvación eterna. Me parece que toda la fuerza de esta obra de misericordia pasa mucho por este aspecto que acabas de mencionar. O sea, corrijo en pos de la salvación del alma, corrijo porque amo. Y muchas veces, sobre todo en las cuestiones doctrinales, porque estamos en grupos de formación y demás, cuando uno va a corregir una cuestión doctrinal que ya está enquistada, es como que hay, claro, hay una gran resistencia, ¿verdad? Entonces, tengo que priorizar, ay no la voy a corregir porque es mi amiga, y mi amiga se va a enojar. Entonces, no. ¿Y dónde queda el alma? ¿Dónde queda la salvación? Y vemos que también es un atentado contra la verdad, porque la verdad es Cristo. Y también daremos cuenta de eso, ¿no? Por De los silencios, de Esa es las la omisiones. de la omisión de la corrección. Aportando que estamos viendo que están muy interrelacionadas las obras de misericordia. También en este pensamiento, el dar el buen consejo, como decía, no temer a que a la otra persona cómo le va a caer, si le va a molestar, sino ver el bien, ver el bien y ver que ese consejo no es tampoco un mandato. Tengo que respetar la decisión de esa persona, y por eso es muy importante estar iluminados por el Señor, iluminados por Conducidos por Él. Así es. Por eso la corrección fraterna no debe buscar juzgar al hermano, ni humillarlo, ni ponernos por sobre, en una superioridad sobre él, sino es una intención pura, ¿no? De buscar ese amor al prójimo, pero por sobre todo antes amar a Dios, porque todos nos podemos equivocar, errar el camino, y todos necesitamos la corrección fraterna, ¿no? Entonces la Iglesia, mediante esta práctica, nos invita a que todos busquemos los caminos, ¿no? Con el conocimiento de la verdad, que son los caminos de Dios, porque esos caminos nos libran, nos dejan libres del pecado y nos llevan al camino de la santidad, que estamos todos llamados, y por sobre todo llegamos, digamos, a la morada final, que es la casa del Padre Celestial. Qué lindo lo que has mencionado. ¿Y cómo es esto de consolar al triste en una sociedad que está prácticamente vive en la tristeza? Sí, bueno, yo lo que destacaba al ver esta obra de misericordia es que tristes nos sentimos todos. A veces lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en una persona triste puede ser una persona que esté privada de libertad, una persona en situación de calle, pero no es así.
puede ser que estas personas puedan tener determinadas vidas y ser felices. En cambio, bueno, nosotros muchas veces nos dejamos invadir por la tristeza. Lo que yo rescato mayormente de esta obra es, para consolar al triste no es venir y darle palmadas en la espalda y decir, che, ya va a pasar, no, es compadecerme de él, levantarlo de esa situación, sacarle una sonrisa. Como bien decía también Marisol, no son palabras dichas al azar. Tienen que venir emocionadas del Señor. Tenemos la riqueza del amor de Dios, la riqueza de haberlo conocido, y llevarle ese gozo y esa paz que solo Cristo nos puede dar, ¿no? Entonces, escucharle sí con atención, pero también transmitirle desde la misericordia del Señor. Y en relación un poco a lo que vos, Sandra, nos decías, una palabra que da de consuelo puede resultar determinante para evitar un aborto, para evitar un suicidio, para evitar una mala decisión que puede arrastrar a nuestras almas. Yo creo que cuando nosotros nos hemos descentrado del Padre, porque dar consejo por dar consejo tampoco, ¿verdad? Pero cuando nos descentramos de que somos hijos del mismo Padre, ya empezamos a ver al otro como enemigo, ya no nos vemos como hermanos, ¿verdad? Como hermanos que necesitamos del amor, de que ese amor misericordioso del Padre siga fluyendo. Y esta obra de misericordia también está, como todas, está muy relacionada con perdonar a los que nos ofenden. ¿Cómo nos cuesta perdonar? Hay un numeral de Santa Faustina que Jesús le dice a Santa Faustina: que no te interese nada cómo se comportan los demás. Tú compórtate como yo te ordeno. Has de ser un vivo reflejo de mí a través del amor y la misericordia. Y Santa Faustina le responde a Jesús: pero Señor, a menudo abusan de mi bondad. No importa, hija mía, no te fijes en eso. Tú siempre sé misericordiosa para todos, y especialmente para los pobres pecadores. Como el Señor en la cruz. En el Evangelio de Lucas, Padre, dice Jesús, perdónalos. ¿A quiénes? A nosotros, a sus propios crucifixores. No saben lo que hacen. El perdón, que es una decisión. El perdón, que no significa que es un acto de la voluntad, que no significa minimizar el hecho, que no significa que la ofensa nunca existió, que no significa de que se merezca o que no se merezca. Como el Señor se lo dice en el 742, por amor a Él, por amor, de este modo nosotros estamos demostrando ese amor al Señor. Y el perdón, nuestro perdón, que es limitado. Es porque una gracia, hay que pedir. Ahí está, lo dice la palabra, perdón. El don es un regalo y nosotros debemos perdonar como el Señor, como perdona Jesús, como Jesús en la cruz, que ya después no se acuerda más de esa ofensa, ¿verdad? Hay que pedirlo. Muy bien, Martita, como vos muy bien lo decís. También debemos perdonar, ¿no? Porque cada vez que salimos del confesionario vamos con el perdón de Dios, ¿no? Y más que eso, porque nosotros estamos condicionados, porque en cada Padre Nuestro le decimos al Padre: perdóname a mí como yo la perdono a. En esta obra de misericordia, soportar los defectos ajenos, soportar los errores. Dios santo, cómo tenemos que estar unidos al Señor para poder llevar adelante esa ardua tarea de cónyuge, de madre, de hermana de apostolado, ¿verdad? Siempre hay alguien que es lento, alguien que no agarra el paso, alguien que es indócil, que es rebelde con nuestros propios hijos. En definitiva, que es distinto a uno. Y Sor Faustina lo tuvo en su congregación. Siempre claro, decía claro. Cómo ella, el Señor le hablaba a través de soportar a los demás, ¿no? Ella decía en un numeral que soportar a esa hermana que era lenta para las tareas. Entonces, bueno, ella es un gran ejemplo de lo que debemos en nuestra vida reflejar. El Jesús que va viviendo en nuestros corazones. En el numeral 1695, en relación a esto, el Señor, en ese logro que había tenido la hermana Faustina ante una persona que en realidad le hizo sufrir mucho. Ustedes lo pueden leer en el 1694, a causa de la cual ella tuvo grandes
disgustos. Y hubiera querido, lo escribe, decirle todas las cuestiones una por una. Sin embargo, con delicadeza actúa Santa Faustina, y en mérito a esto el Señor le dice en el 1695: me alegro que te hayas comportado como mi verdadera hija. Sé siempre misericordiosa como yo soy misericordioso. Ama a todos por amor a mí, también a tus más grandes enemigos, para que mi misericordia pueda reflejarse plenamente en tu corazón. Y ese corazón y esa lengua misericordiosa que da consuelo, y ese corazón que perdona a todos y que abraza a todos, aunque abusen de su bondad, en esta obra de misericordia no debemos perder de vista que vamos a soportar tanto cuanto no sea dañino para la otra persona que tiene el defecto. Porque yo puedo llegar a soportar, ¿verdad?, una persona que es violenta. Entonces me golpea, violenta puede ser verbal, espiritual, moral o físicamente. Bueno, yo no le puedo permitir a esa persona que siga golpeándome, porque no es el querer de Dios. Entonces tengo que ayudar a la persona tanto cuanto se deje ayudar a que salga de esa violencia, ¿verdad? Soportar en la medida de que no le hago daño a que esa persona siga cayendo en esa situación de pecado. Y así como podemos enumerar muchas otras situaciones. Y finalmente, orar. Orar. ¿De dónde va a salir esa configuración que cantábamos hoy? Tú en mí, yo en ti, en un solo corazón. De la oración. No hay alma, ¿verdad?, que no tenga el deber de orar, como nos dice Sor Faustina. Más en este tiempo. Orar en todo momento. Hacer de nuestra vida una vida de oración. Y en esta obra de la misericordia, que es orar por los vivos y por los muertos, cómo necesitamos seguir configurando nuestras almas con el Señor. Justamente cuando Él da la coronilla a la Divina Misericordia, la da por los agonizantes, y el Señor le promete a Santa Faustina que inmediatamente concede la gracia solicitada a través de esta oración poderosísima, cuando la rezamos por un agonizante y cuando la rezamos también por la conversión de los pecadores empedernidos. La pérdida de cada alma me sumerge en una tristeza mortal. Tú siempre me consuelas cuando rezas por los pecadores. Tu oración que más me agrada es la oración por la conversión de los pecadores. Has de saber, hija mía, que esta oración, dice Jesús, es siempre escuchada. Que podamos unirnos a una sola voz. Recordemos que cada vez que tomamos el rosario en nuestras manos, somos almas omnipotentes. Recordemos lo que el Señor le dice en el numeral 929 a Sor Faustina: cada vez que rezas esta coronilla, acercas a mí a la humanidad. Entonces vamos a poner toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en este Dios de misericordia, que viene a sacarnos de la ignorancia, que viene a usarnos como instrumentos dóciles en sus manos, que nos viene a pedir que confiemos en Él para ser verdaderamente misericordiosos como Él. Que María, Madre de la Misericordia, nos conceda todas esas gracias que necesitamos para transformar nuestros corazones. Refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Jesús, en vos confío. Confío en ti. Confío en ti, confío en ti, Dios mío, confío en ti, confío en ti, confío en ti, Dios mío, confío en ti. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío,
Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. En tu divina presencia, Jesús misericordioso, venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza. Aurora resplandeciente, rayo de amor infinito, bendice hoy a tu pueblo, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad. Con llamas de luz eterna, consuela mi alma que sedienta